Buenas tardes, Dios les bendiga, mis hermanos y amigos. Vamos a tener ahora nuestro tiempo vespertino de predicación de la palabra. Para esta tarde vamos a estar predicando acerca del tema la superioridad de Cristo. Para esta porción vamos a utilizar Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 4. Hebreos capítulo 1, versos del 1 al 4. Leamos lo que nos dice la palabra del Señor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. La superioridad de Cristo. Oremos al Señor. Gracias, Dios, por tu gran amor. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu protección. Gracias porque tú nos permites estar reunidos, Padre Celestial, de forma virtual para escuchar tu mensaje. Delante de ti venimos, Padre Celestial, y perdón te pedimos por nuestros pecados, pidiendo que tú nos dirijas por medio de tu Espíritu Santo para que cada una de las palabras que se han de decir sean tuyas, sean para tu honra, sean para tu gloria, sean para nuestra edificación y para salvación a los amigos que nos escuchan y todavía no han tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Sé tú dirigiéndonos y bendiciendo a cada una de las personas que están conectadas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Mis hermanos, en el libro de Hebreos, de quien todavía se desconoce su escritor y autor humano, vemos como este autor, preocupado por sus hermanos creyentes judíos, les habla acerca de la superioridad de Cristo. Este escritor tenía una preocupación en cuanto a demostrar a sus hermanos judíos cristianos la superioridad del Señor Jesucristo. La razón por la que este hermano hace esto es porque en ese momento histórico, ese grupo de creyentes estaba siendo bombardeado desde diferentes ángulos. Ellos estaban siendo bombardeados sutil y bruscamente. Sutil porque se habían levantado filosofías que los arrastraban a adoración y cultos falsos. Y bruscamente porque estaban siendo perseguidos. En este momento histórico, grupos filosóficos, teorías extrañas, personas que utilizan bien las artimañas del error, estaban levantando falsas enseñanzas y estaban con estas enseñanzas procurando deslizar a los creyentes judíos. En este momento también podemos ver falsas enseñanzas que intentan deslizar de la verdad, no tan solo a los creyentes, de hecho principalmente no a los creyentes, sino a las personas que todavía no han tenido un encuentro con el Señor Jesús, no se han entregado al Señor Jesús como su suficiente y único Salvador. Enseñanzas, filosofías de vida que alejan a las personas de Dios en vez de acercarlas. Y este grupo también de hermanos judíos cristianos estaban siendo perseguidos no tan solo filosóficamente, siendo bombardeados con filosofías y nuevas enseñanzas alejadas de la Biblia, alejadas de Dios. Estaban también siendo perseguidos por los judíos, por los judaizantes, por el cuerpo de fariseos, que no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, que crucificaron al Señor Jesucristo. Estaban siendo perseguidos por diversos ángulos estos hermanos. Y es en este momento histórico que el autor y escritor humano de Hebreos se preocupa por escribir respecto a eso. ¿Y por qué? Porque Dios le inspira a que le escriba respecto a estos temas a esos hermanos que estaban siendo
bombardeados, atacados en este momento, presionados. Estos hermanos estaban siendo arrastrados por filosofías huecas, por hombres que utilizaban bien las artimañas del error. Una buena locución. Eran elocuentes. Había grupos que estaban rindiendo culto a los ángeles, ya que estos son seres celestiales con gran poder. Cuando bien sabemos que los ángeles de Dios rechazan recibir gloria, como vemos en toda la Biblia. Y también lo vemos en Apocalipsis, capítulo 22, versos 8 y 9. Dice la palabra del Señor: yo Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Los ángeles no reciben adoración. Sin embargo, en este momento histórico, pues se relata que los hermanos estaban siendo pues bombardeados, atacados con filosofías, con grupos que veneraban, que adoraban y rendían culto a los ángeles, cuando esto claramente en la Biblia vemos que es incorrecto. Los ángeles no están para ser adorados. Ellos adoran. Él dijo que soy consiervo tuyo, como nosotros adoramos a nuestro Señor, ellos también adoran. ¿Qué vemos en Isaías, el capítulo 6, versos del 1 al 3? Isaías, capítulo 6, versos del 1 al 3, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Amén y amén. Los ángeles están para adorar, no para ser adorados, para adorar. Uno de los primeros temas que aborda el autor es el de los ángeles, dejando claro que Cristo es superior totalmente a los ángeles. Otro tema abordado es la superioridad de Cristo respecto a Moisés, ese gran patriarca. Parece que los judaizantes estaban imponiendo sistemas antiguos testamentarios respecto a la salvación. Ellos estaban colocando trabas, estaban colocando y adicionando cosas para la salvación. Estaban trayendo prácticas antiguo testamentarias en orden para poder adquirir la salvación, cuando bien sabemos que esto es un regalo de gracia. Los judaizantes estaban obligando a las personas ¿a qué? A llevarse de esas prácticas antiguas testamentarias, y querían que ellos lo practicaran, y estaban obligando a las personas a practicar esto. Era parte de esto, de la persecución a la que estaban siendo sometidos estos hermanos. Pero el hermano les habla claro respecto a esto. Su excusa era su estima desmedida de Moisés y los patriarcas. Ellos se excusaban en eso. El pueblo de Israel tiene una gran estima a Moisés y pues a los patriarcas. Es por esto que el autor les habla respecto a que Jesucristo es mayor que Moisés y que todos los patriarcas. Jesucristo es el sumo líder y en ningún otro hay salvación. No es tan solo un líder, es Dios, y es quien efectuó la salvación, la obra de salvación. Es superior por mucho a Moisés. Entonces el autor trata de esto, trata sobre los ángeles, de esos grupos filosóficos que estaban deslizando a los creyentes y a los demás y a las demás personas a adorar incorrectamente. También habían grupos que estaban obligando a llevar prácticas que son innecesarias para la salvación. Estaban obligando a las personas a esto. Otro de los temas de doctrina y teológico, por así decirlo, que vemos es que el autor se preocupa en enseñar
en demostrar la superioridad de Cristo en cuanto al sistema sacerdotal según Aarón. Ya este no sería necesario. Se podría decir que fue parte del ayo, refiriéndome a la ley, que nos llevaría hasta Cristo. Este sistema sacerdotal arónico, podríamos decir que fue parte de ese ayo que nos llevaría hasta el sacerdocio de Cristo, eterno y sublime. Luego, en base a estas enseñanzas, el autor les exhorta, indicándoles enseñanzas más prácticas que se desprenden de lo que anteriormente él pues les había expuesto. En esta ocasión, mis estimados, veremos estas tres enseñanzas más ampliamente y veremos cómo podemos aplicarlas en nuestras vidas para glorificar a Dios, fortalecer nuestra fe y vivir vidas donde Cristo sea predicado. Lo primero, mis hermanos, que tenemos que tener en cuenta en cuanto a esto, la primera enseñanza que vemos es que Cristo es mayor que los ángeles. Cristo es mayor que los ángeles. Leamos Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6. Dice la palabra del Señor, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Cristo es superior a los ángeles. Podemos ver en los versos del 5 al 14 de este primer capítulo de Hebreos diferencias muy marcadas en cuanto a Jesucristo y en cuanto a los ángeles, que pues demuestran la superioridad de Cristo. El Señor es llamado mi hijo, y esto lo vemos en el verso 5. Dice: porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? A ningún ángel Dios Padre llama así. En ninguna parte de las Escrituras vemos que un ángel es llamado hijo de Dios. En ninguna parte, en ningún momento. Son servidores enviados del Señor. Pero aquí vemos claramente que a Jesucristo, el Señor, Él le dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el Padre y Él me será a mi hijo. ¿Qué otra cosa vemos? Es adorado por los ángeles. ¿Qué vemos en el verso 6? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Dios Padre ordena la adoración. Y bien sabemos por el mismo Señor Jesucristo, cuando fue tentado en Mateo 4:10, cuando dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces Dios no se contradice, mis hermanos. Si Él ordena a los ángeles adorar al Señor Jesús, es porque el Señor Jesús es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Dios manifestado. Mis hermanos, los ángeles están para adorar a Dios. Y cuando hablamos de adorar a Dios, incluimos al Señor Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro Dios. Y por ende, ya partiendo de eso, sabemos que Cristo no tiene comparación con los ángeles, porque Cristo es Dios mismo. Sigamos. Vemos en el verso 8 que Él tiene su trono eternamente. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino.
A ningún ángel se le ha dado un trono. Ningún ángel tiene un trono. Vemos que el ángel que deseó el trono del Señor fue sacado del cielo, el diablo, Satanás, el adversario. Ningún ángel tiene un trono. El trono solo le pertenece a Dios. La gloria, el imperio, la alabanza es solo del Señor. Y aquí bien Dios nos lo hace saber. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Nuestro Salvador es nuestro Dios, nuestro Señor omnipotente. En el verso 10 vemos que Él fundó la tierra y los cielos. Los ángeles no crearon, ellos fueron creados. ¿Qué nos dice el verso 10? Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Jesucristo es Dios. Y aquí vemos que en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Jesucristo mismo participando, haciendo la creación, creando el mundo. Los ángeles no crearon, ellos fueron creados. Viendo todos estos versos, podemos fácilmente determinar la superioridad de Cristo. Solo Dios, nuestro Señor Jesucristo, tiene la potestad de sentarse a la diestra de Dios Padre, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, como vemos en el verso 14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Y dice el 13, pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Solamente Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vino al mundo, murió y resucitó, y ascendió y está actualmente sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiere estar también al lado tuyo, mi amigo, que todavía no has dado el paso para rendirte al Señor Jesucristo. Además de estas referencias que pues nos denotan claramente que Jesucristo no es solo un hombre, Jesucristo no es menor que los ángeles, sino que Jesucristo es superior por mucho de los ángeles, por todas estas características que hemos visto. Además de estas referencias directas, también lo vemos con el nacimiento de Cristo. ¿Qué nos dice Lucas, el capítulo 2, versos 12 y 14? Lucas, capítulo 2, versos 12 y 14. ¿Qué nos dice esa porción ahí? Esa porción que es bastante conocida del nacimiento del Señor Jesucristo. Vamos a ver qué nos dice. Dice la palabra, esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Amén y amén. Viendo esto, mis hermanos, las huestes celestiales adoran al Señor. Viendo esto, el pensar en Cristo como un hombre solamente, eso es un error fatal. Si nosotros consideramos a Cristo solamente como un hombre, es un error fatal en el que nosotros no debemos de caer. Esto incidirá directamente en la efectividad de su sacrificio con alcance universal. Y no que afecte el hecho por sí mismo, sino que te afecta a la persona al tener un conocimiento, una fe errada de la persona de nuestro Señor y Salvador. En creer que Jesucristo es solamente un hombre, pues anula la efectividad de su sacrificio en la cruz. Porque Cristo fue sin pecado. Cristo es Dios mismo.
Y ese sacrificio que Él hizo por nosotros tiene un alcance universal, eterno. Tiene una efectividad que no tiene una fecha de caducidad. Es eterno. Es así. En Romanos 10:9, bien nos indica que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y este Señor viene de Curios, que implica autoridad suprema, Dios mismo, esto es imprescindible para la salvación. Y no solo imprescindible, sino que Él es el autor de la salvación. Solo Dios es capaz de eso, ningún otro y ninguna otra vía. Esos grupos que veneraban a los ángeles buscaban otra vía de ser salvos, buscaban otra forma de agradar a Dios, pero no, estaban errados, porque la única forma de agradar al Señor es a través de su Hijo Jesucristo. A través de Jesucristo es que hacemos las paces para con el Señor. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través del Señor Jesucristo que nosotros tenemos la paz de la condición de pecado en que nosotros nos encontramos. Y si no se concibe al Señor Jesucristo como claramente es Dios mismo, entonces la efectividad de su sacrificio no es eterna. La efectividad de su sacrificio no tiene un alcance ilimitado. Tienes que creer en Jesús, reconociendo que Él es Dios mismo, Dios encarnado. Y así ese sacrificio que Él hizo va a tener un efecto en ti, porque Jesucristo es el Señor. Tienes que creer en Jesucristo como nuestro Señor, como Señor y Salvador. Y nosotros, pues, que hemos creído en el Señor Jesús, sabiendo que Él es nuestro Dios, debemos de actuar en consecuencia. Cristo es mayor que los ángeles. Él es Dios mismo. Parte de la aplicación es que solo a Él debemos de acudir para salvación, ya que Él es el único que puede salvar y Él es suficiente para ello. No se requiere ninguna otra cosa más. No se requiere ningún culto adicional. Cristo es la única vía y es suficiente para nuestra salvación, para estar en paz con Dios. Por esto, tu amigo no puede ser indiferente. Jesús ha hecho un sacrificio que nadie más pudo haber hecho por nosotros. Solamente ese sacrificio lo pudo haber hecho Él, con el fin de salvarnos de la paga del pecado, mal que todos poseemos. Y nosotros lo que hemos creído y nos hemos entregado a Cristo, Cristo es superior a todo. No es necesario ningún aditamento, pero tampoco se espera menos en la respuesta que debemos de dar con Él, con vidas que le reflejen. Sabiendo que Cristo es nuestro todo, debemos de actuar como que Cristo es nuestro todo. Servir a Dios con entrega. Procurar agradarle. Procurar aprender de Él. Conocer su palabra. Adherirse a la palabra del Señor. Eso debemos de nosotros hacer. Otro punto, mis hermanos, es que Cristo es mayor que Moisés. Hemos visto que Cristo es superior a los ángeles. Totalmente. Cristo es Dios. Y solamente a través de Él, a través de reconocerlo como Dios y su gran sacrificio hecho por nosotros, es que nosotros adquirimos la salvación de nuestras almas. Ningún otro culto, a ninguna otra cosa, solamente al Señor Jesucristo. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es Dios. También Dios se preocupa por hablar y demostrar que Cristo es mayor que Moisés. Cristo es mayor que el patriarca. Vamos a Hebreos capítulo 3, versos del 1 al 6. Capítulo 3, versos del 1 al 6. Dice la palabra del Señor: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó
como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés, la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre la casa, sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmes hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Otro de los temas que fueron abordados con los hermanos judeocristianos fue el de la superioridad de Cristo sobre Moisés. Y si bien es cierto que ellos pudieron haber tenido grupos que tenían a los ángeles como entes a adorar, también lo es que Moisés, sin lugar a duda, es un personaje clave en la historia hebrea. Este instrumento de Dios, Moisés, fue utilizado para liberar a Israel de la esclavitud de la cual estaban sometidos bajo el yugo de los egipcios durante 400 años. Era venerado por el pueblo, y no tan solo la persona de Moisés, sino lo que ésta implicaba, lo que ésta conllevaba. ¿Qué vemos en Éxodo capítulo 25, verso 9? Dice la palabra del Señor. Éxodo 25, verso 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, Dios hablando con Moisés, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Moisés fue quien encabezó la construcción del tabernáculo, del cual Dios le había mostrado, le mostró el diseño. Este lugar desde entonces sería un lugar santo, donde se efectuarían las operaciones intercesoras por los pecados del pueblo a través de la línea sacerdotal hasta entonces designada. Era el lugar donde se iban a llevar a cabo los sacrificios con el fin de aplacar la ira del Señor, con el fin de remisión de pecados del pueblo. Lugar bastante importante en la vida del pueblo de Israel. Santo por lo mucho. Y dentro de ese lugar es que estaba el lugar santo y lugar santísimo. Es un lugar en extremo santo y es donde se guardaría el arca del pacto. Vemos qué más implica la persona de Moisés. Fue la persona a quien Dios le mostró el diseño del tabernáculo, fue quien encabezó la construcción de este. ¿Y qué más? Éxodo capítulo 31, verso 18. ¿Qué nos dice? Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra, escritas con el dedo de Dios. Moisés recibió tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esto no le sucede a cualquier persona. Eso le sucedió únicamente a Moisés. Y fíjense que estas primeras piedras fueron destrozadas por Moisés. Cuando él bajó, el pueblo estaba en idolatría, haciendo culto a lo que no era Dios. ¿Y qué más vemos? Éxodo 34, 28. Estamos viendo lo que conlleva Moisés. Sabemos que Moisés fue un gran personaje en la vida de los hebreos. Estamos viendo más o menos por qué él fue un gran personaje en la vida de los hebreos. Imagínense, él fue quien recibió los 10 mandamientos. Él fue quien encabezó la construcción. A él fue que se le mostró el diseño del templo, del tabernáculo. Fue quien encabezó esa construcción. Fue quien recibió esos mandamientos de Dios. Éxodo 34, 28. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Las primeras habían roto por este suceso. Y nuevamente Dios
Se reunió con Moisés. Moisés escribió los 10 mandamientos en tablas de piedra. El líder Moisés recibió la ley. Fue quien les dejó cercanos a la tierra prometida. Fue quien les sacó de Egipto. Recibió todo esto y les dirigió durante el camino a la tierra prometida. Él implica un estilo de vida. Moisés implica un estilo de vida. Podríamos decir que si ellos ponían su mirada en Moisés, estaban poniéndola en la ley y los profetas. Estas personas que veneraban a Moisés. Y la razón por la cual Dios habla de que Cristo es superior a Moisés es que el seguir estos grupos judaizantes que veían a Moisés como modelo de vida implicaba entonces que su modelo de vida estaba en la ley y los profetas. La ley y los profetas. Y antes de Cristo, lo que practicaban era la ley y los profetas. Entonces, el hacer esto era como volver atrás. Y no es que la ley es mala. Por supuesto que no. Cuando analizamos la historia, entonces vemos los resultados que obtiene el pueblo. Antes de Cristo, durante el Antiguo Testamento, vemos los resultados que obtiene el pueblo. Vemos cómo ellos no pueden vivir a la altura de estos estándares. Ellos no pueden vivir a la altura de los estándares que sugiere la ley y los profetas. No se puede. Tú y yo, mi hermano, tampoco podemos, porque no somos perfectos. Y lo vemos durante el transcurso de la historia del pueblo de Israel y lo vemos con nosotros a diario. Ellos no pueden vivir a la altura de estos estándares. Vemos cómo aparentar cumplir la ley, pero errar con su intencionalidad. Ellos estaban aparentando, estos grupos judaizantes que querían apegarse a la ley y los profetas. Ellos aparentaban cumplir la ley, pero su intención era contraria a la ley. Es como muchos de los ejemplos que el Señor Jesucristo demostró. Ellos decían que su ofrenda a Dios era con lo que podían ayudar a sus padres, pero ellos estaban ahí quebrantando la ley. Ellos no estaban honrando a su padre, no estaban honrando a sus padres. Ellos no estaban mostrando el amor al prójimo. Ellos no estaban mostrando el amor a Dios. Si no está el amor a Dios, ¿cómo va a estar el amor al prójimo? Ellos negaban con lo que podían ayudar a sus padres como ofrenda en el templo. Ellos muy bien podrían haber hecho una repartición de eso. No todo lo que se podía, no con todo lo que ellos recibían, ellos tenían que entregarlo en el templo. Ellos podían dividir el 10%, parte de la ofrenda, ayuda a sus padres, una división, porque eso agrada al Señor. Pero no. Entonces podíamos pensar, entonces, ¿qué ellos hacían con todo lo que se quedaban? Y estas actitudes las vemos repetidamente en estos judaizantes que querían, pues, mostrar que ellos cumplían la ley y los profetas, pero su intención era incorrecta. Estas personas que intentaron hacer esto, o lo hacían con propósitos incorrectos, o fallaban en algún punto. Personas que genuinamente querían llevarla a cabo, pero fallaban en un punto. Parte de esas personas fue el mismo Moisés. El mismo Moisés no entró a la tierra prometida. Vemos que esto era una indicación que apuntaba hasta Cristo. Hermano, amigo, Moisés, quien recibió los mandamientos, él no pudo llevarlo a cabo. Él fue un siervo del Señor. Él está en los cielos con Dios. Pero él no pudo llevar la ley al pie de la letra. Él no está en el cielo porque él hizo esto o aquello, porque él recibió los mandamientos, porque él se comportó muy rectamente. Él está en el cielo igual,
por la gracia del Señor, porque la salvación es un regalo de Dios. Él se había entregado a Dios, vivía para Él, pero era pecador. Era pecador. No fue por la ley que Él fue al cielo, sino por la gracia del Señor. La ley y los profetas, como vemos muy bien en la palabra, fue una indicación que apuntaba hasta Cristo. ¿Qué vemos en Gálatas, capítulo 3, verso 24? De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La fe. Y esto es un don de Dios. La fe es un don de Dios para que nadie se gloríe. Nuestro líder supremo es Jesús. Ese es nuestro líder supremo, Jesucristo. Jesús, como nos dice la porción, es superior a Moisés, ya que Él hizo el diseño del templo que se le mostró a Moisés. Y Moisés es servidor en el templo, mas Cristo es dueño, y el templo somos nosotros, su iglesia. No que Israel es la iglesia, pero Cristo es cabeza de Israel, el Mesías, y también cabeza de la iglesia, su cuerpo. Amigo, ¿qué esperas en ser parte de la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Qué esperas para entregarte al Señor Jesucristo? En Cristo tenemos salvación. Cristo es el líder perfecto, sin fallas. Los líderes terrenales que podamos tener, debemos de entender que en algún momento pueden fallar. Por eso debemos de orar por ellos y apoyarles. Los líderes humanos necesitan de eso, de nuestra parte, que oremos por ellos, que les apoyemos. Nuestro líder supremo, en quien tenemos que tener nuestra vista, a quien tenemos que emular y pues predicar, es el Señor Jesús. Cristo, Él bien dice que Él no vino para abrogar la ley, sino que Él vino para cumplirla, quien la cumplió y la interpretó con su vida a perfección. Pero con Cristo, mis hermanos, esto es diferente. En cuanto a que los líderes humanos fallan, con Cristo esto es diferente. El autor de Hebreos quiere hacer entender esto. Cristo vino para cumplir la ley. Cristo cumplió la ley. Y nosotros, si depositamos nuestra fe en el Señor Jesús, nos entregamos a Él, la ley nosotros también la cumplimos en Cristo. Él la observó íntegramente y su justicia se nos abroga si nos entregamos a Él, reconociendo su señorío, sacrificio y resurrección. Nuestra práctica de vida debe ser una vida que emule a Cristo. Nada más que a Cristo, porque Cristo es suficiente. Cristo es nuestro líder. Cristo es nuestra ley y profetas. ¿Estamos nosotros viviendo vidas entregadas a Jesús? ¿Estamos siendo como Jesús? ¿Estamos buscando cómo es Jesús en su palabra? ¿Estamos orando al Señor pidiéndole que nos dirija por medio de su Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Estamos conociendo las promesas del Señor Jesús? ¿Sabemos que Él está con nosotros? ¿Tu amigo sabes que Jesucristo está a la puerta y llama? Cristo es nuestro guía. Su modelo es el que debemos de aplicar a nuestras vidas. Y las instrucciones nos la ha dejado en su palabra, la Biblia. Mis hermanos, en tercer y último lugar de las enseñanzas que hemos de ver en esta predicación que pues envió el Señor, es que Cristo es nuestro máximo sacerdote. Cristo es el máximo sacerdote. Hebreos 4, versos 14 y 15. Hebreos 4, versos 14 y 15. Dice la palabra del Señor: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,
Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Otro de los temas que trata el autor acerca de la superioridad de Cristo es el del sacerdocio. El pueblo de Israel tenía a los sacerdotes para que intercedieran por ellos. Desde el momento de la liberación de los egipcios, esto era así. Dios dio instrucciones a Moisés para que instituyera a su hermano Aarón y sus hijos como sacerdotes. Dios le dio esta instrucción a Moisés que instituyera a Aarón y sus hijos como sacerdotes. Y esa era la línea que iba a seguir. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 28, verso 1. Dice, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Esto también podríamos decir que fue sombra de lo que había de venir. Esto fue también como una indicación, un indicativo de lo que iba de venir. Esto era hasta que viniera el sacerdote perfecto, libre de pecado, y que se entregara a sí mismo en sacrificio con una efectividad eterna. En el capítulo 5 del libro de Hebreos podemos ver una comparación más directa y detallada. Vemos en el verso 2 y 3 de este capítulo de Hebreos que el sacerdote, según Aarón, tiene debilidades, es pecador. ¿Qué nos dice? Vamos a leerlo rápidamente. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, hablando del sacerdote arónico, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Entonces, vemos en estos versos que el sacerdote, según Aarón, tiene debilidades, es pecador, igual que por quien intercede, ya que todos los seres humanos somos pecadores. Hemos pecado y pecamos. Hacemos o pensamos lo que desagrada a Dios. Este sacerdote también, y por ello tenía que ofrecer sacrificios por sí mismo y de forma constante. Los sacrificios, según la ley mosaica, no eran suficientes. Estos sacrificios no eran suficientes. Continuamente tenía que llevarlos a cabo. Sin embargo, Cristo ha sido hecho nuestro máximo sacerdote. A través de Él tenemos la salvación y un sacrificio con valor eterno. Ya no se requiere otro sacrificio más. ¿Qué nos dice Hebreos 7, versos del 26 al 28? Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Amén. Jesús tiene su sacerdocio dado por Dios, según el orden de Melquisedec. Él sufrió por brindarnos salvación y cada momento intercede por nosotros. Por último, Cristo es nuestro máximo sacerdote. Cristo intercede por nosotros ante Dios Padre. Él está con nosotros y quiere estar con los que todavía no son salvos. A manera de conclusión, amigos, Cristo es Dios mismo. En ningún otro o en ninguna otra forma
existe alguna manera de estar bien con Dios. Solo reconociendo a Jesús como Dios y Señor de tu vida, quien se sacrificó en la cruz por ti y por mí, y se levantó de entre los muertos para aplicarnos su justicia. Él quiere ser nuestro modelo de vida. Él quiere perdonar tus pecados y ser tu intercesor. Ríndete a Cristo y vive para Él. Hermanos, teniendo un Salvador tan grande, superior a todo, aprovechemos su benevolencia, sirviéndole con temor reverente y prontitud. Él es a quien debemos de copiar y sus enseñanzas aplicar en nuestras vidas y las de otros. Mis hermanos, la superioridad de Cristo. Dios les bendiga.